Muy buenas tardes. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Chile y la Dirección Regional de Gendarmería de los Ríos dan la bienvenida a la charla titulada Decreto de Ley número 409, Eliminación de antecedentes penales. Saludamos muy especialmente a quienes hoy nos acompañan. Decana de la Facultad, doctora Daniela Catino, Seremi de Justicia y de Derechos Humanos, señora Jorge Ríos. A la representación de Gendarmería en la región de los Ríos, comandante Cristian Albornoz, expositores, académicas, académicos, estudiantes y público que nos acompaña de manera presencial y a través de nuestras redes sociales de Derecho Watch. Para dar inicio a esta actividad, invitamos a la decana de la facultad, doctora Daniela Catino, a entregarnos su saludo. A todos, muy bienvenidas y bienvenidos a la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Austral de Chile. Muchas gracias por su presencia. Un muy afectuoso saludo a quienes son parte de la organización, del impulso de este seminario. Quiero saludar, perdón, especialmente al Seremi, a don Jorge Ríos, que recibimos con mucho cariño siempre. Muchas gracias. De vuelta a la facultad, a su alma mater. Y con quien tenemos siempre muchos proyectos de colaboración que nos ponen muy contentos como facultad. Para la facultad es muy importante la vinculación con la sociedad civil y con el gobierno regional, con las instituciones, tanto de la sociedad civil como del Estado y la región, poder colaborar con ella. Las pasantías son un ejemplo de esa voluntad de colaboración y estas actividades de vinculación con el medio que se organizan entre esas instituciones y nuestra oficina de vinculación, a quien agradezco también, está su directora aquí con nosotros, María Elisa Morales, y todo el equipo trabajando, y poder generar esa interacción, esa sinergia, esa colaboración es parte fundamental de la vocación pública de esta universidad y de esta facultad. Así que muchas gracias por estar aquí, por ofrecernos esta oportunidad de discutir un tema extraordinariamente interesante, que aquí parece que fuera algo obvio, ¿no? Bueno, eliminación de antecedentes penales, se cumple la condena, se eliminan los antecedentes, o en algún momento se eliminan los antecedentes, pero la verdad es que esta es una cuestión asociada a lo que se denomina como el derecho al olvido, ¿no? A que yo puedo haber cometido un acto ilícito, un delito, pero que tengo derecho también a la reinserción social, como dice aquí el panel de gendarmería, ¿cierto? Y que tengo derecho también a reiniciar una vida libre del peso de esa condena, ¿no? Pero eso ha requerido también años de discusión, sigue generando discusión en muchos ámbitos, tiene cuestiones abiertas, y entonces creo que detenernos y tener esta oportunidad de que este tema vuelva a ser puesto sobre la mesa, de que vuelva a entrar a la arena pública y a la discusión, ofrece efectivamente un espacio de reflexión sobre cuestiones en las que no solemos detener. Así que gracias por esta instancia también muy formativa para nuestras estudiantes, para nuestros estudiantes. Muy bienvenidos a este espacio, que espero entonces sea un espacio propicio para aprender, para conversar, para discutir. Muchas gracias. Muchas gracias, decana, por sus palabras. Invitamos ahora a entregarnos su saludo al Seremi de Justicia y Derechos Humanos, señor Jorge Ríos. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Especialmente saludo a nuestra decana Daniela Catino, a los profesionales de gendarmería que nos acompañan hoy, a las y los estudiantes, al cuerpo docente de esta facultad. Efectivamente, para mí es muy grato estar acá. Como exalumno de esta facultad, reconozco la vocación pública de la universidad, de nuestra facultad de Derecho, y
esta vinculación en un tema que tiene tanta vigencia hace honor a esa vocación. Cuando yo estaba en esos pupitres, hace unos 15 años atrás, estábamos hablando recién de la reforma procesal penal. Estábamos viendo cómo iban a interactuar fiscales, defensores, estos jueces de garantía, y nada se hablaba de derecho penitenciario. No teníamos ni siquiera un optativo de derecho penitenciario. Después con el tiempo supe que estuvo ahí Marcela Tapia, Luis Soto, llegaron acá, está esa propiedad. Y eso es bien curioso, ¿eh? Porque si uno lo piensa bien, el sistema, el derecho penal, ese derecho que es bien rockero para muchos, que genera mucha pasión, se centra siempre en el examen de las conductas, tiene trascendencias filosóficas incluso. Entonces, siempre me llamó la atención que efectivamente generara un movimiento doctrinario, intelectual e incluso institucional tan grande. Entonces, vemos que existe una institucionalidad y llegamos siempre a una pena, a la cárcel. Pero siempre lo que pasa en la cárcel adentro queda segmentado, queda un poco olvidado. Y eso precisamente tiene consecuencias. Como bien dijo nuestra decana, la labor de gendarmería tiene dos caras. Primero, ser de custodia, generar que el castigo en el fondo se cumpla con respeto a derechos humanos, con las garantías, con seguridad, evitar que los internos se fuguen, en la lógica más coloquial. Pero también está la obligación de la reinserción social. Que el paso por un centro penitenciario no sea en vano, no sea juntar tiempo por tiempo. Y eso es un desafío. Y es un desafío que yo, como seremi de justicia, como abogado, fui conociendo. Porque yo no me dedicaba al derecho penal desde mi ejercicio profesional. Entonces, primeras cosas que son llamativas. La diferencia de los presupuestos. Tenemos un presupuesto para la construcción, para el desarrollo de la carrera institucional de gendarmería, para la custodia, enorme. Pero no tan grande para la reinserción social. ¿Por qué? Son los énfasis muchas veces políticos, son las necesidades de una sociedad que finalmente se manifiesta a través de las elecciones y establece ciertos énfasis. Cuando yo estudiaba acá, teníamos un universo de 38.000 internos e internas en todo Chile. Eso es el año 2010. Hasta la pandemia, hasta el 2019, aumentamos a 40.000. Y del 2020 al 2024 aumentamos a 59.000. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Y del 2010 a la fecha seguimos con las 40.000 plazas. Las mismas 40.000 plazas. ¿Dónde están los debates que tenemos que hacer? ¿Dónde están los desafíos que tenemos que señalar? Si nosotros analizamos este sistema, vemos cómo han ido evolucionando las leyes, precisamente estos temas se vuelven candentes. ¿Cómo le vamos a dar beneficio a quienes han delinquido? A los que le hicieron daño a la sociedad. Precisamente han pasado casos interesantes como el caso Ámbar, famoso, en relación a que una persona, unos jueces, una comisión de libertad condicional que van a ver en este seminario, le otorgó un beneficio a una persona. Y ocurrió lo que es un lamentable hecho. ¿Cómo fue la reacción de la comunidad? ¿Cómo fue la reacción de nuestra clase política? Endurecer. Y ahí está los 10.000 nuevos internos e internas, que en su mayoría están en proceso. Pero efectivamente, por la eficiencia que ha alcanzado nuestro sistema judicial, por la inexistencia de la llamada puerta giratoria, que en el fondo son inventos sensacionalistas muchas veces, están dentro de la realidad penitenciaria. A eso agreguémosle otro elemento, la migración. Tenemos un aumento de delitos que ocurren precisamente por este tipo de población. Muchas veces, muchos de ellos con beneficios, con ingresos irregulares y una serie de complejidades. Y aquí está Gendarmería, en la administración de las penas. Nosotros en la región tenemos 1.590 internos en régimen cerrado. Y aquí un dato que pocos saben, 1.400 aproximados en régimen abierto.
de los cuales, y aquí un dato que a mí me encantó, estos 1.400, un 80% no reincide. En cambio, de los 1.500 que tenemos encerrados, el 80% reincide. ¿Qué está funcionando? ¿Qué está funcionando bien y qué está funcionando mal? Ahí están los desafíos. Han pasado el tiempo y ustedes también se están formando, y les hablo a ustedes, los estudiantes y las estudiantes de esta casa, estudiantes de Derecho. Y se dan cuenta, de acuerdo a este relato, que es una experiencia de no más allá de 15 años, lo dinámico que es el derecho, lo importante que es el derecho. Y por lo mismo los invito a participar de esto. Y celebro también la vocación de Gendarmería de compartir lo que sabe y lo que hace. Muchas veces invisibilizado precisamente por las cosas que yo les señalaba antes, pero de suma importancia. Porque, como dijo el presidente, a los problemas complejos de la sociedad no se le responde con miedo o con autoridad, autoritarismo, sino que con trabajo. Y eso es lo que hace Gendarmería y eso es lo que hace nuestro gobierno. Muchas gracias y que sea una muy buena jornada. Muchas gracias, Serena. Invito de igual manera, en representación del director de Gendarmería en la región de Los Ríos, al comandante Cristian Albornoz Larenas a entregarnos su saludo. Hola, muy buenas tardes. Soy el comandante Albornoz, soy el operativo de la unidad penal de acá de Yancagua, en Valdivia, en representación del director penal de Gendarmería. Para nosotros como servicio también es un gusto, como bien lo dijo la señora Sereni, poder estar acá presente, poder explicarle un poquito de las cosas que nosotros hacemos, de los temas relevantes que tiene nuestro servicio. No solamente el cumplimiento de las penas privativas o de libertad, sino que también qué es lo que hacemos después de que las personas la cumplen, poder explicarle ya de forma un poquito más en detalle de qué es lo que se trata, lo que hace Gendarmería por la reinserción social. Es un tema no menor, es un tema trascendental, creo yo, nosotros lo vemos así para nuestra seguridad pública. Nosotros como Gendarmería nos dedicamos con una tasa de efectividad bastante alta, muy cercana al 100%, al cumplimiento de las penas privativas de libertad en las unidades penales tradicionales, como todos las conocen. Pero eso no es solamente el único trabajo que nosotros hacemos. Hacemos bastante más y después de que cumplen esa pena, también queremos seguir aportando a la sociedad, porque nosotros también como Gendarmería somos ciudadanos y también somos parte de la sociedad. También nos interesa vivir de forma tranquila nuestra vida y también nos interesa que la sociedad funcione de la mejor forma posible. Y con ese pensamiento nosotros intentamos siempre hacer nuestro trabajo de la mejor manera cada día, y especialmente en materia relacionada con eliminación de antecedentes, como ya lo explicaron de qué es lo que se trata, que es algo súper antiguo, desde el año 1932, si mal no recuerdo, sí. 1932, algo muy antiguo, pero que poco se conoce, inclusive dentro de nuestra misma población penal lo conocen bastante poco, porque hay personas que les interesan y lamentablemente otras que no. Nosotros estamos enfocados en que ojalá a todo el mundo le interese, pero a las personas que sí les importa eliminar sus antecedentes, sí les importa contar con una segunda oportunidad, ahí ya nos enfocamos principalmente para darle esta segunda oportunidad para que ellos puedan tener sus antecedentes limpios, para que el día de mañana cuando cumplan su pena puedan encontrar un nuevo trabajo y una nueva vida en general. Ese es el objetivo. ¿Ya? Aquí debemos entender algo muy sencillo y es que dentro de nuestra ciudadanía no todo el mundo se levanta en la mañana con intenciones de causarle daño. ¿Ya? A veces cometemos errores, a veces un accidente, un atropello, la muerte de alguna persona, algún niño, y son accidentes que finalmente quedan para toda la vida. Son antecedentes que con el pasar del tiempo pesan y son antecedentes que si no se limpian, esa persona siempre va a estar tachada para muchas oportunidades que se le dan en la sociedad. Y no es la idea de que eso pase. La idea es que las personas cumplan con las penas que los tribunales determinen, pero que posterior a eso puedan volver a tener una oportunidad si es que así ellos lo quieren. Así que la intención de esta presentación es que ustedes conozcan
la ley 409, de qué es lo que se trata la eliminación presente, qué es lo que persigue, cómo se logra, y también que conozcan un poquito más de nuestro servicio de Gendarmería. Así que ojalá que sea una excelente jornada y muchas gracias. Muchas gracias, comandante. Continuamos con nuestra actividad y para ello Gendarmería ha traído un video el cual invitamos a todos y a todas a observar. Toda persona que ha cumplido condena tiene derecho a eliminar sus antecedentes penales para dar un paso hacia la reinserción social. El decreto ley 409 implica firmar mensualmente durante 2 o 5 años según el número de condenas cumplidas. El trámite se puede realizar en establecimientos de gendarmería, principalmente en los centros de apoyo para la integración social. El interesado debe asistir con cédula de identidad y el certificado de cumplimiento de condena. Al finalizar el proceso, se debe presentar con los certificados de residencia, acreditación de actividad laboral y de estudios, para lograr la anhelada eliminación de los antecedentes penales por medio de una resolución que entrega la Seremi de Justicia. El trámite es gratuito y quien lo realiza apuesta a una reinserción digna que requiere que en su hogar, en el barrio y en el trabajo sean aceptados sin prejuicios. Construyamos juntos un Chile más inclusivo y con mayores oportunidades. Muchísimas gracias por su atención. Continuamos, invitando ahora a que pasen adelante a las expositoras. Roxana Osúa Pinochet, María del Pilar Romero. De quien moderará esta actividad, Vivian Loaiza Rivas, contraparte técnica regional del sistema postpenitenciario. Estimada Vivian, te obtengo la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. En nombre de Gendarmería de Chile, Región de los Ríos, vamos a dar nuestro inicio a nuestra exposición de los profesionales que a continuación voy a mencionar. Esta exposición va a constar de 20 minutos cada exposición y después al término de la exposición vamos a hacer una ronda de preguntas de acuerdo a las inquietudes, dudas, consultas. Vamos a tener la posibilidad de que ustedes puedan hacer sus respectivas preguntas y consultas. Así que dejamos a Roxana Osúa Pinochet, psicóloga del Centro de Apoyo para la Integración Social, CAIS, con el tema eliminación de antecedentes penales, decreto ley 409. Le damos la cordial bienvenida a Roxana. Gracias, Lilian. Buenas tardes a todos y a todas. Para nosotros es una gran oportunidad estar el día de hoy. Yo recuerdo que estuve en este salón, yo creo que hace como 15 años atrás, me recuerdo. En ese tiempo también nos dieron la posibilidad de hacer una charla pequeñita. Y bueno, el día de hoy me corresponde hablar del decreto ley 409 y específicamente de los requisitos y del control administrativo que implica la eliminación de antecedentes mediante el decreto ley 409. Como indicó Lili, yo soy psicóloga y en este momento estoy encargada de redes y difusión y coordinadora de integración sociocomunitaria. Y la presentación del día de hoy, ya en vista que yo, mi profesión de ser psicóloga, está más que nada, ¿cierto?, en la parte logística. Obviamente vamos a tratar temas jurídicos, pero ahí ustedes son los expertos y después la colega abogada. Pero como les digo, los requisitos y el control administrativo del decreto del 401. ¿Esto, cierto? El teclado. El teclado. Yo estoy moviendo mejor la... Ahí está. En primer lugar,
tenemos que hablar, ¿cierto? De nosotros, yo específicamente trabajo en el Centro de Apoyo para la Integración Social, que son los llamados CAIS, que antiguamente eran los patronatos locales de arreos. Los CAIS se constituyeron en el año 2013 y nosotros dependemos administrativamente de la dirección regional y técnicamente nosotros dependemos del departamento postpenitenciario. Los CAIS, como dice ahí, ¿cierto? Proporcionan apoyo en el proceso de reinserción para todas aquellas personas que han cumplido sus condenas. Antiguamente era solamente para las personas que habían cumplido sus condenas, pero con el paso del tiempo, ahora también existen el control de la libertad condicional, ¿cierto? Y eventualmente los indultos conmutativos. Como decía el comandante, efectivamente el decreto ley 409 es un decreto bastante antiguo. Curiosamente, se conoce bastante poco a pesar de ser del año 1932, ¿cierto? Y como indicaba también la decana, tiene como objeto la regeneración y la reintegración del penado a la sociedad. Ese es como el alma del decreto ley 409, ¿verdad? Y nosotros como Gendarmería somos los que estamos, los que tenemos que hacer la supervisión de la eliminación de antecedentes. Hay veces de que el proceso está regulado por la supervisión de Gendarmería y en ocasiones la gente se confunde un poco y piensa que también esto está regulado por Carabineros de Chile porque la libertad condicional de repente también la supervisa Carabineros de Chile. En este caso, no, el decreto ley 409 es exclusivamente regulado y controlado por Gendarmería de Chile, en este caso por los centros de apoyo para la integración social. En algunas ciudades están los CRS o las unidades penales, pero siempre va a haber una unidad donde atienden la eliminación de antecedentes penales. Por ejemplo, acá en la región tenemos en la Unión está el CDP, perdón, de la Unión, que atiende eliminación de antecedentes, y en Río Bueno está el CCP, que también atiende eliminación de antecedentes, siendo que son unidades penales. Pero tienen, como digo, la parte administrativa donde atienden a este tipo de usuarios. El artículo 1 del decreto ley 409 en términos generales indica que para aquellas personas que tienen solo una condena, el control administrativo tendrá que ser de 2 años. Y para aquellas personas que tienen 2 o más condenas, el control tendrá que ser durante 5 años. Como dice ahí, se le considera una vez que la persona haya terminado esos 2 y esos 5 años, se le considera como que si nunca hubiera delinquido para todos los efectos legales y administrativos, y se le indultan todas las penas accesorias a que estuviera condenado. Cuando la persona recibe su resolución, que lo vamos a hablar más adelante, indica eso en detalle. Los requisitos para el ingreso de los usuarios al 409 es presentar su cédula de identidad, ¿cierto? Sus certificados de cumplimientos de condena, pago de multas emitidos por el tribunal competente y tener conocimiento mínimo de 4º año básico. Generalmente, el pago de multas, por ejemplo, cuando dice ahí emitidos por el tribunal, el pago de multas puede certificarse con un pago monetario, puede certificarse por días de reclusión y también puede certificarse con trabajos comunitarios. Tengo un pequeño flujograma del control administrativo del decreto ley que indica que desde que la persona se presenta en el CAIS, nosotros tenemos que hacer una evaluación de ese usuario. Nosotros sacamos un extracto de filiación o un WCI, que es un símil al documento del registro civil porque estamos en línea, y ahí nosotros tenemos que estudiar el caso para ver si esta persona cumple o no con los requisitos que indicábamos antes, que tenga las penas cumplidas, ¿verdad? Y las multas pagadas. En la evaluación del usuario
si es que esta persona tiene todo en regla, ese usuario ingresa directamente a la eliminación de antecedentes penales, que es este decreto ley 409. En caso que faltase algo, que nosotros tengamos que certificar, haya algo que nosotros tengamos que el usuario deba tramitar, existe una oficina de diagnóstico prontuarial, y esa oficina, en definitiva, es la persona no se va a la casa inmediatamente, o sea, nosotros no le decimos, ¿sabe que a usted le falta este requisito? No puede cumplir, no puede ingresar. No, nosotros hacemos un preingreso y vamos a tener un tiempo estimado entre 3 a 6 meses para que ese documento que falte, esa certificación, se pueda ir tramitando para que la persona ingrese. Y, por ejemplo, si esa persona, si ese trámite demoró 3 meses o 6 meses, después que nosotros ya tengamos la certificación como corresponde, esos 3 meses o esos 6 meses que la persona firmó se traspasan al decreto ley 409 y son controles válidos. Como dice ahí, el control es una vez al mes a través de una firma manual, y hoy en día, hace poquito, tenemos un sistema de eliminación de antecedentes que es el SEA, que es la firma electrónica. El periodo, como decía ahí, son de 2 años, son 25 firmas, y también, o sea, de 2 años son 25 firmas, y 5 años son 61. Más adelante voy a hablar de un sistema especial de firma que tiene que ver con delitos de connotación sexual. Pero en definitiva, como los delitos generales, por decirlo de alguna manera, tienen esa cantidad de tiempo de firma. Las personas, nosotros evidentemente cuando ellos van llevando documentación, y esa documentación es la que nosotros tenemos que ir guardando en sus carpetas individuales, porque toda la documentación después va a ir al CEREMI de Justicia para que él entregue la obtención de o sea, para que él emita la resolución de eliminación. Nosotros, cuando la persona está casi ya terminando, hacemos una revisión para ver que toda la documentación esté en regla, ¿cierto? Para que no se atrase la tramitación de la eliminación de antecedentes. En 2 años o en 5 años pueden pasar muchas cosas. Entonces, tal vez la persona en algún momento no va a poder presentarse, ya sea por enfermedad, por trabajo o por X motivo. Existe la posibilidad de que justifiquen las faltas mediante certificados médicos, certificado laboral, inclusive si la persona está, por ejemplo, se fue de vacaciones o está trabajando en otro lugar, ella puede hacer una firma transitoria. Si yo me voy de vacaciones en enero a Arica, por ejemplo, y no alcanzo a llegar a Valdivia, yo me presento en el CAIS de Arica y le indico que estoy eliminando antecedentes penales en Valdivia y que necesito que me tomen la firma. La colega le toma la firma y es una firma válida. Esas son firmas transitorias que se llaman. Igualmente, nosotros hacemos acciones de mantención porque obviamente el fin nuestro es que la persona inicie y termine de forma satisfactoria, digamos, estos 5 años. Entonces, cuando nosotros vemos que las personas están faltando, nosotros las llamamos por teléfono, les mandamos mail. ¿Por qué? Porque las personas, si tienen 3 faltas consecutivas, tienen que eliminarse del sistema y tienen que comenzar de nuevo. Entonces, nosotros por normativa, 3 faltas consecutivas debemos sacarlos. ¿Quién otorga la eliminación de antecedentes penales? Es el señor CEREMI de Justicia y Derechos Humanos. Y los documentos que yo les decía que van en esta carpeta y que se van juntando en estos 5 años son los que se mencionan ahí. Son los certificados de cumplimiento de condena. En el caso, generalmente, antiguamente siempre iba el certificado de cumplimiento de condena, siempre iba el pago de multas, siempre iba el certificado de cumplimiento de suspensión o obtención de licencia. Hoy en día los extractos de filiación vienen más completos que antiguamente, porque antes, por ejemplo, decía causa 618 del 2020, primero del crimen, hurto, y no decía nada. Hoy en día, afortunadamente, el extracto de filiación indica
el número de causas, ¿cierto? A qué fue condenado, si la causa está cumplida bajo a una pena sustitutiva o una reclusión, en fin. Y si es que el extracto de filiación está completo en cada una de las causas, no necesariamente deberíamos tener un certificado de cumplimiento. Pero en estricto rigor se deben certificar los cumplimientos de condena, el pago de las multas, el certificado de cumplimiento de la suspensión u obtención de licencia, copia de sentencia en caso que hubiese, ¿cierto?, alguna cosa específica en esa sentencia que ayudase, ¿cierto?, al Seremi de Justicia en este caso a, ¿cómo lo digo? Hay veces que en la copia de sentencia dice se condena a multas y en el extracto de filiación dice se encuentra pagada la multa. Entonces, nosotros ahí tenemos que mandar la copia de sentencia, tenemos que mandar el certificado porque tiene que quedar muy claro que son las multas, porque es lo que dice la copia de sentencia. Y es así como tiene que ir el certificado de cumplimiento o el extracto de filiación, porque si no el Seremi, una vez que lo revisa, lo va a objetar y esa eliminación no va a dar lugar a la obtención de la resolución. La solicitud de eliminación de antecedentes del usuario, el usuario cuando termina, él tiene que extender una solicitud que va dirigida al Seremi. Nosotros como Gendarmería hacemos una certificación del tiempo de control, también hacemos una certificación de conducta. Tenemos que sí o sí poner en ese dossier que se envía al Seremi el extracto de filiación vigente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que asegurarnos y verificar y cerciorarnos de que la persona no ha incurrido en otro delito. Entonces, si tuviese un delito vigente, las firmas quedan sin efecto. El oficio reservado y abajito dice certificado de residencia. Si bien es cierto, el certificado de residencia no está dentro de los requisitos que indica expresamente el decreto ley 409, se solicita porque la jurisdicción, ¿cierto?, de las seremías son regionales. Entonces, el Seremi de Justicia de la región de Los Ríos tiene que atender a esos usuarios y atender en este caso, a los usuarios que nosotros como CAIS, que somos de la región de Los Ríos, ¿cierto?, no podemos mandarlo a Temuco, por ejemplo, porque a lo mejor el usuario sabe que yo soy de Temuco, pero en ese caso no se puede. La persona tiene que dar su residencia donde corresponde y la jurisdicción tiene que ser en la seremía que pertinente. Acá al ladito dice que queda exceptuado porque hay, como dice por ahí, en el artículo 2 indica que las personas tienen que tener un certificado de educación o conocer, ¿cierto?, hasta cuarto básico o primaria, dice en realidad el decreto ley, y ahí dice certificación de ocupación, pero ahí dice conocer un oficio, dice el decreto ley. Entonces, en el artículo 2 está la posibilidad de que si la persona, por su edad o estado físico, no está en condiciones de estudiar o trabajar, digamos, el artículo número 2 quedan exceptuadas esas personas. Este es el flujograma general, en realidad. Es como lo que yo les he contado, pero aquí está todo el proceso como en resumen. La persona firmó 2, 5 o 10 años, que vamos a hablar más adelante, la documentación completa que yo les hablaba de esta carpeta, de este dossier que se tiene que enviar a la Seremía de Justicia. El Seremi revisa el dossier para que esté todo en regla y él concede, ¿cierto?, el beneficio del decreto ley y, como decíamos delante, como que si nunca hubiese cometido delito alguno para todos los efectos legales. La resolución va remitida al usuario, a su dirección particular, también la mandan a Gendarmería, a la PDI, al Registro Civil, a las entidades, ¿cierto?, a las entidades públicas, y cada una va realizando, ¿cierto?, las labores que le corresponden. En el caso de Gendarmería, nosotros tenemos que registrar
esa resolución, que hemos recibido la resolución, porque como dice ahí, queda prohibido extender, dar o divulgar certificados o información porque la eliminación concedida bajo el decreto ley 409, como lo dice el artículo número 6, es confidencial. Acá hay un ejemplo de una resolución que emitió el Ceremi. Si se fijan en la parte de abajo hay como hartas rayitas negras porque esa persona firmó 5 años. Y una vez que terminó su proceso, ¿verdad? Se enviaron todos los antecedentes. El Ceremi resolvió que en esa resolución exenta que estaba todo en regla y le envió su resolución como si nunca hubiese delinquido para todos los efectos legales administrativos. En definitiva, cuando la persona recibe la resolución de eliminación de antecedentes, para efectos jurídicos, ellos quedan como primerizo, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y ese es el extracto de filiación, como después ellos, ¿cierto?, tendrían que tener su extracto de filiación, que en el Registro General de Condenas sin antecedentes y en el Registro Especial de Violencia Intrafamiliar sin anotaciones penales. Nosotros siempre les invitamos a la gente que lleve su resolución al registro civil y saque su extracto de filiación, porque hay veces que como que demora un poco el trámite. Entonces, para que ellos tengan la seguridad que efectivamente el trámite se hizo, nosotros les decimos que esperen unos 20, 25 días para que ellos tengan su documentación sin antecedentes. Como lo indicaba anteriormente, queda prohibido expedir certificados en que conste que las personas agraciadas con el beneficio que otorga esta ley en su artículo 1. Es decir, la persona que eliminó bajo el decreto ley 409, como dice el artículo número 6, no pueden ninguna persona, ningún funcionario público, ni de la PDI, ni de Gendarmería, ni nadie puede dar información que divulgue o exprese que esa persona tuvo en algún momento antecedentes penales. Incluso es más, las personas pueden que den información, pueden ser juzgadas, ¿cierto?, a petición de la parte ofendida por el delito de injuria grave. Lamentablemente, esto se da, ustedes se van a encontrar con casos en que lamentablemente algo pasa en el sistema, que hay algunas personas que sí le consideran sus anotaciones penales a pesar de que hayan eliminado sus antecedentes bajo el decreto de ley 409. Nosotros hemos tenido casos que incluso va la misma persona a solicitarnos sus antecedentes y nosotros ni siquiera a ellos podemos entregar la información porque el artículo 6 nos prohíbe como funcionario. El decreto ley 409 es del 1932 y durante este tiempo ha sufrido un par de modificaciones, modificaciones que el día de hoy vamos a mencionar. El año 2013 hubo una modificación, ¿cierto? Y se da una situación especial cuando dice ahí, cuando la persona hubiera sido condenada a la pena temporal del artículo 39 bis, de conformidad con el artículo 372, ambos del Código Penal, el derecho a que se refiere el inciso anterior solo se podrá ejercer transcurridos 10 años desde el cumplimiento de la pena, sin importar el número de condenas que dicha persona tuviere. Si hacemos una línea de tiempo, vamos a hacer una línea de tiempo cortita y después con la otra diapo la vamos a alargar un poquito. Del 2013 hacia atrás, las condenas por delitos sexuales se podían eliminar. La persona terminaba sus 2 años, incluso cuando tenían sujeción a la vigilancia de la autoridad, también había un poco de polémica entre las seremías de justicia, si se consideraba como, algunas seremías las consideraban como pena principal, pero finalmente era una pena accesoria, por ende, la persona sí podía eliminar antecedentes penales. Estamos hablando del año 2013 hacia atrás. Entre el 2013 y el año 2022, que es del, si mal no recuerdo, el 2 de febrero por ahí del año 2022, se hizo otra modificación.
Entonces, las personas, si cometieron delito de abuso sexual del 2013 para atrás, pueden eliminar antecedentes penales. Las personas que cometieron delitos sexuales, estamos hablando de delitos que involucren a menores de edad, ¿cierto? El menor de 14 años, del 2013 al 2022, si tienen una inhabilitación temporal, pueden eliminar sus antecedentes penales. Ahora, como dice ahí, como es una situación especial, tienen que pasar 10 años. No es que la persona firme 10 años, sino que la persona termina hoy día, por ejemplo, empieza a eliminar mañana, si es primeriza va a firmar 2 años, pero después de 10 años recién se va a ir su documentación a la Seremía de Justicia para que recién en ese momento le otorguen la eliminación de antecedentes. Ahí había como un ejemplo, ¿cierto?, de un abuso sexual sancionado con la inhabilitación temporal. Esa persona, como digo, entre el 2013 y el 2022, sí puede eliminar antecedentes, pero esperando 10 años. No existe otra manera de realizar. Ya. Situaciones especiales a considerar, ya que estamos hablando de la línea de tiempo entonces del 2013 al 5 de febrero del 2022, se publica la ley 21.418 y en esta ley se indica que ahora todas los delitos sexuales de niñas, niños y adolescentes, ¿cierto?, menores de 14 años, van a tener siempre el carácter de perpetuo. Por ende, y va a ser pena principal, por ende, esas personas ya no pueden eliminar antecedentes penales. Como es una ley nueva del año 2022, nosotros no hemos tenido ocasión de atender a este tipo de personas porque es una ley reciente. Pero, como digo, ahora siempre va a ser de carácter perpetuo, por ende no va a poder eliminar antecedentes penales. Ley de tránsito, voy rapidito porque nos quedan poquitos minutos. La ley de tránsito tiene una suspensión de licencia o cancelación de licencia de conducir que desde el año 2012 es pena principal. Generalmente los manejos en estado de ebriedad les dan remisión condicional de la remisión condicional, que es una pena sustitutiva por 1 año de firma, ¿verdad? Y la pena accesoria, que en este caso, o sea, la pena de suspensión de licencia es por 2 años ahora, y es una pena principal. Por ende, las personas tienen que firmar su año de firma de la remisión condicional y esperar el otro año que les queda de suspensión de licencia para recién poder eliminar sus antecedentes penales. Ahora, si la persona tiene una suspensión de licencia de conducir perpetua, no puede eliminar antecedentes penales. Y el decreto ley no elimina la hoja de vida del conductor, porque las personas piensan que si ellos hacen este trámite, no, la hoja de vida del conductor, una vez que la persona tiene su resolución de eliminación en sus manos, la persona va al registro civil y le dice, acá tengo mi resolución, necesito que me elimine mi hoja de vida del conductor, y ahí le cobran un monto X, que son como 5.000 y tantos pesos por condena, y eliminan su hoja de vida del conductor. Y con respecto a la violencia intrafamiliar, el decreto ley 409 solamente elimina el apartado, ¿cierto?, de arribita, que es el certificado de los antecedentes del prontuario penal. No elimina el apartado de abajo de la ley 20.066. Eso queda. Ahora, las personas que tienen han hecho eliminación de antecedentes, dicen, bueno, ¿para qué voy a eliminar si me va a quedar la parte de abajo igualmente? No puedo trabajar, en fin. Entonces, lo que hacen algunas personas es que solicitan al registro civil la omisión del apartado de violencia intrafamiliar. La omisión de antecedentes se solicita en el registro civil, pero el registro civil obviamente les va a solicitar que ellos presenten, para otorgarle una omisión de antecedentes, que todas las medidas cautelares o de protección estén cumplidas. Si eso está, le van a otorgar una omisión de antecedentes, de lo contrario, tampoco se da lugar a aquello. Bueno, ese es nuestro centro de apoyo para la integración social. Estamos ubicados en la Isla Teja, en la antigua cárcel.
y ahí nosotros hacemos difusión en el complejo penitenciario, hacemos nuestras plazas ciudadanas, la Facultad de Derecho de la universidad también. Participamos de difusión en medios de comunicación, vamos a empresas constructoras, a las juntas de vecinos, capacitamos a nuestros propios colegas del sistema cerrado y del sistema abierto, porque nosotros somos el sistema postpenitenciario. Y como una reflexión final, la verdad es que nosotros, que trabajamos, ¿cierto?, en el CAIS con este tipo de usuarios, para nosotros nos hace tremendamente sentido que nosotros estamos dentro del circuito de la seguridad pública, la seguridad ciudadana, porque una persona que elimina antecedentes obviamente va a tener mejores oportunidades para él y para su familia. Así que eso, chiquillos, muchas gracias. La exposición de la psicóloga Roxana Ursúa Pinochet en la eliminación de antecedentes penales del decreto ley 409, lo que corresponde al flujograma, como mencionaba, con respecto a la eliminación. Ahora pasa en este segundo periodo la profesional abogada de Gendarmería de Chile, la señorita María del Pilar Romero Klein, que va a hablar sobre la naturaleza jurídica de la libertad condicional y rol de Gendarmería de Chile. Sí, le damos el espacio. Yo voy a retroceder un poquito porque mi colega habló de la eliminación de antecedentes y yo voy a hablar de una forma particular de cumplir con la pena privativa de libertad, que es la libertad condicional. Yo voy a retroceder un poco. Acá estamos todavía en plena ejecución de una pena privativa de libertad. La libertad condicional está regulada en el decreto ley 321, que es más antiguo que el de la eliminación de antecedentes, que es del año 25, ha sufrido múltiples modificaciones, buenas, malas, más o menos, eso queda criterio de cómo interpretemos la libertad condicional. También hay un reglamento, que es el decreto supremo 338, que es del año 2020, y también tenemos una resolución exenta dictada por la máxima autoridad del servicio, que es la resolución 5419 del año 2020, que en definitiva aprueba la forma como vamos a tener que evaluar y calificar la conducta. Y ahí vamos a ver más adelante un poquito, muy rápidamente, la relevancia que tiene la conducta para una persona que se encuentra condenada a una pena privativa de libertad. Me salgo un poquito de la libertad condicional y lo tomo porque es la libertad condicional la que habla de la conducta. Y si nosotros vemos una persona desde el día 1 que se encuentra condenada, la conducta la va a perseguir todo el tiempo. Desde el día 1 que empieza su calidad procesal de condenado hasta que se le otorgue la libertad condicional o que se vaya con reducción de condena. Así de importante es la libertad condicional en cuanto a su regulación respecto a la conducta que deben tener las personas condenadas a una pena privativa de libertad. Lo primero que cabe preguntarse respecto de la libertad condicional es si es un derecho o un beneficio. Esto hoy día está súper zanjado en la normativa. Se modificó el año 2019, se zanjó definitivamente que la libertad condicional es un beneficio. ¿Ya? Pero antiguamente, si nosotros leíamos el decreto de ley 321, decía que era un beneficio, y mirábamos el antiguo reglamento de la libertad condicional, decía que era un derecho. Por lo tanto, ahí se suscitaban un montón de problemas, de situaciones complejas, no de problemas, respecto a poder determinar si era un beneficio o era un derecho. Normalmente pasaba que los abogados de las personas condenadas reclamaban vía amparos ante la Corte de Apelaciones y también ante la Suprema, de que era un derecho y de que era injustificable el otorgamiento, etc. Hoy día ya está claro que es un beneficio. Estemos o no estemos de acuerdo con eso. ¿Qué es lo que es la libertad condicional? A ver, la libertad condicional, claramente hay unos conceptos que son medio, a mi punto, medio complicados. Dice que es un medio de prueba de que la persona condenada a una pena privativa de libertad y a quien se le concede demuestra al momento de postular a este beneficio
avances en su proceso de reinserción social. Acá tenemos que ser súper claros, nosotros como servicio público, nosotros contribuimos a la reinserción social. Nuestra obligación no es que la persona se inserte, que yo creo que es la palabra más adecuada muchas veces, porque tenemos de repente personas que siempre han estado fuera de la sociedad. Entonces, más que reinsertar es insertar. Y nosotros contribuimos a eso. Por eso hablamos de que nosotros tenemos que la persona tiene que demostrar avances en su proceso de reinserción. ¿Ya? Y también está todo el tema que muchas veces podemos decir que las personas privadas de libertad instrumentalizan muchas veces el tema de la conducta, el tema del trabajo, ¿cierto? De ir a la escuela, de participar en las actividades de recreación, culturales, etcétera, para efectos de conducta y empezar a obtener beneficios. Pero por eso hablamos de avances en el proceso de reinserción. Y una situación que es súper importante es que la libertad condicional, ya está claro que es un beneficio, no extingue ni modifica la duración de la pena. Si yo estoy condenada a 10 años, y vamos a ver, y mi tiempo mínimo para postular a la libertad condicional son 5, yo voy y me la otorgan, la comisión, voy a tener que estar 5 años cumpliendo en libertad condicional, salvo que yo obtenga que es el artículo 8 de la libertad condicional, que me permite, si he cumplido la mitad del periodo de mi libertad condicional, poder obtener la libertad completa. ¿Ya? Vamos a ver ahí que también es, bueno, a riesgo a la gente le dan la libertad condicional. Es una situación que hay que tenerla súper clara, que no... Las modificaciones que se hicieron en el 2013, antiguamente, perdón, la libertad condicional la otorgaba la autoridad política, el secretario o secretaria regional ministerial de justicia. Después eso se cambia, se ponen más antecedentes técnicos y cambia, y quien otorga, rechaza o revoca la libertad condicional es una comisión que tiene el carácter administrativo, pero está integrada por jueces. Y se dieron hartas hasta que empezó a quedar embarrada de nuevo por la reincidencia y ya no están dando re poco. Yo no sé cuáles son las cifras acá en la región, porque yo llevo poquitos meses. No, pero como 15 quizás. ¿Y postulamos a cuánto? 70, 80. Sí. Entonces, es poco, o sea, no es tan poco en comparación. Claro, pero a nivel nacional el porcentaje es bastante bajo de otorgamiento de libertades condicionales. Y que cada vez que hay un delito de gran connotación, la mala suerte que obtuvo la libertad condicional, el caso Ámbar, de Bustamante, que fue el que mató a esta niñita, había obtenido la libertad condicional en 2013, desde Valparaíso. Y ahí se le hizo la acusación constitucional a la presidenta de la Corte de Apelaciones de Valpo, y todo. Fue bien complicado. Entonces no extingue ni modifica, sino que sigo cumpliendo, pero en libertad. Y una situación importante, ¿quiénes pueden? A ver, la normativa habla de postular. O sea, el esfuerzo, el peso es de la persona condenada. Pero eso en la práctica no es así. Nosotros como servicio los postulamos. Y el comandante ahí se vuelve mono 2 veces al año mandando expedientes para la comisión. Pero la normativa habla de postular, pero somos nosotros quienes, el servicio quien los postula, verificando el cumplimiento de los requisitos formales. Pero aquí hay un tema, es la persona tiene que estar condenada a una pena privativa de libertad superior a 1 año. De ahí para arriba, me postulan a la libertad condicional. De ahí para arriba tengo conducta. Por lo tanto, las personas, y que yo les decía al principio, la conducta es re importante para nosotros en todo el sistema de la ejecución penal. Pero las personas que están condenadas a una pena de 1 año para abajo, no se les califica la conducta. Por lo tanto, si quieren optar a otro tipo de beneficio, no tomamos en consideración formalmente la conducta, sino que más bien el comportamiento de la persona. ¿Cuáles son las características? Ya lo hemos visto, ¿cierto? Es un modo particular de cumplir una pena privativa de libertad. No extingue ni modifica la duración de la pena. Obviamente la persona tiene que estar condenada a una pena superior a 1 año.
¿Y a quién se va a poder conceder? A aquellas personas que tengan una conducta intachable. Y es súper claro que tengamos que se podrá conceder, no que que se conceda. Y la conducta intachable, nosotros como servicio, todo el sistema de la libertad condicional hace una clasificación de la conducta, que va desde pésima a muy buena. Y a ti te califican la conducta bimestralmente. Enero, febrero, ya si te portaste bien, no cometiste ninguna falta, fuiste a la escuela, participaste en todos los talleres, muy buena conducta. Y vamos a ver que para ser postulado a la libertad condicional, la ley me exige determinados tiempos con muy buena conducta. 3 bimestres, de 3 a 6 bimestres, porque ha ido cambiando. Y también acá dejarles en claro que las últimas modificaciones que se han hecho al decreto ley 321 pasan por el tema de hacerla mucho más rigurosa. Hacerle más tiempo mínimo, más tiempo con muy buena conducta, para que al final la comisión no lo tome. Porque los informes que nosotros hacemos no son vinculantes para la comisión de libertad condicional. Ahora dice que es un antecedente calificado. Yo nunca he entendido lo que es un antecedente calificado. Pero la última modificación dice que el informe de postulación psicosocial es un antecedente calificado. ¿Quiénes son los intervinientes en el proceso de la libertad condicional? Primero, dejarles súper claro que nosotros como servicio no otorgamos la libertad. Nosotros mandamos los expedientes. Y el proceso de libertad condicional se da 2 veces al año, en abril y en octubre. En abril y en octubre, donde la pega es bastante fuerte en esos tiempos, más que se descuenta con la reducción de condena, es aún más. Nosotros verificamos que se cumplan ciertos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? El tiempo mínimo de reclusión. La regla general nos dice que la persona, para poder optar a la libertad condicional, tiene que estar tiene que haber cumplido la mitad de la condena. Sin embargo, hay muchos artículos, artículo 3º, 3º bis y 3º ter, que establecen tiempos mínimos especiales. Ya no se los voy a decir todo, pero, por ejemplo, el presidio perpetuo calificado, tengo que comerme 40 años preso antes de tener la posibilidad de que me postulen a la libertad condicional. El perpetuo simple son 20, las personas que tengan penas temporales que sean de 40 años para arriba van a poder recién postular a los 20. Hay otros que son los delitos de lesa humanidad, independientemente de cómo se hayan denominado en la sentencia, son 2/3, el robo con homicidio, el homicidio con violación, 2/3, entonces ya tenemos muchos que son con tiempos mínimos, especialmente con tiempos mínimos especiales, ¿ya? Que son los 2/3. Lo que sí también tenemos que tener en cuenta es que la normativa solamente habla de delitos, no de cuasi delitos. Por lo tanto, un cuasi delito de homicidio, aunque el homicidio sea 2/3, va a ser siempre la mitad de la condena porque es cuasi delito. ¿Ya? La elaboración y tráfico de estupefacientes también son 2/3. Después es haber observado una conducta intachable durante el cumplimiento de la condena. No es tan así, se cuentan bimestres, ¿ya? Y lo que yo les decía, la conducta intachable es la muy buena conducta, ¿ya? No tener faltas al régimen interno, participar en las actividades de reinserción, que hoy día tiene mucho peso. Todo lo que dice para la calificación de conducta tiene mucho peso el área en la unidad técnica local, ¿ya? Porque lo vamos a ver más adelante, pero para evaluar la conducta, el 80% de la evaluación de conducta es lo que dice relación con el tema de las unidades técnicas locales, de las áreas técnicas, de las áreas de reinserción, donde está trabajo, la escuela y la intervención especializada. Y un 20% queda el régimen interno, que es la adaptación al régimen interno, donde solamente se considera la falta leve, porque cuando es la jefatura de unidad la que califica, que sea ya, tú tenés buena. Y ahí la jefatura de unidad juega con que si la persona
no juega, evalúa. Con que la persona haya cometido una falta menos grave o grave, y ahí le puede bajar la nota propuesta por un tribunal de conducta, es un tribunal administrativo. Es una pega bien compleja que tienen que hacer, se sesionan bimestralmente para poder calificar la conducta de las personas condenadas. Entonces, esta muy buena conducta, yo para que me postulen, la regla general es, perdón, si la pena no excede de 541 días, son 3 bimestres con muy buena conducta. Si es superior, son 4 bimestres. Y en los casos del presidio perpetuo siempre calificado, el parricidio, me van a exigir 6 bimestres. Estas han sido las últimas modificaciones que hacen más riguroso que la persona pueda postular a la libertad condicional. Y por último, el informe psicosocial de postulación, que en definitiva lo que trata de hacer es, o sea, lo que hace el informe es orientar sobre los factores de riesgo de reincidencia con el fin de poder conocer las posibilidades de reinserción que tenga la persona condenada. Debe contener además los antecedentes sociales, sus características de personalidad, dar cuenta de la conciencia de la gravedad del delito y del mal causado por este y de su rechazo explícito a tales delitos. También debe contener información sobre permisos de salida o beneficios intrapenitenciarios obtenidos por la persona, principalmente si han sido revocados. El tipo llegó curado después de un beneficio, tuvo una pelea al interior cometió una falta grave, se le revoca el permiso de salida, etc. Ahora, acá, a ver, muchas veces uno escucha que ¿por qué le dieron la libertad condicional al Bustamante? Siendo que no tenía buen pronóstico ni nada. Y que se filtran los informes de Gendarmería, no sabemos cómo, pero se filtran. Y muchas veces, antiguamente, nosotros como servicio sugeríamos, hoy día ya no sugerimos nada, solamente damos cuenta de cómo ha sido su proceso de reinserción. Y eso, en la última modificación que se hizo a la libertad condicional, le dicen a la comisión, eso es un antecedente calificado. Nada más. Por lo tanto, la comisión tiene que está integrada por jueces, por 4 jueces, presidido por un miembro de la Corte de Apelaciones respectiva, evalúan los informes que nosotros mandamos. Ya. Y un antecedente calificado. No sabemos qué. Yo ya les decía el tema de la conducta, que se clasifica en muy buena, regular, mala y pésima. Y acá en el tema de la conducta, que también les dije que era re importante, está el Tribunal de Conducta, que está constituida por gente que trabaja en el establecimiento penitenciario, donde la jefatura de unidad participa, o el alcaide, participa pero no es parte. Está el jefe de régimen interno o jefe de régimen interno, la jefa técnica o jefe técnico local, el coordinador, toda esta sección del coordinador educacional y laboral. Y ellos ven, a ver, le tenemos ¿cómo se llama? Plan de intervención, ya, ¿cómo ha ido? Participa en talleres y se participa ya. Propongamos buena, muy buena. ¿Ya? Y el jefe interno dice, este cabrón no ha cometido faltas leves, perfecto. Lo presentamos con muy buena conducta. Pero resulta que llega al alcaide o al alcaide y esta persona en el bimestre evalual cometió una falta grave. Y ahí le bajan la conducta que le propone el Tribunal de Conducta. Y de buena se va a pésima. Porque en la resolución que dictó el director o directora, no me acuerdo si era en ese tiempo, establece cuántos grados yo le puedo bajar a una persona en su conducta por la comisión de fallas. No es un tema antojadizo ni que queda a criterio de la jefatura de unidad. Por lo tanto, es la jefatura de unidad quien califica la conducta. Y respecto también a la primera calificación de conducta, que también lo contempla el 321, hasta antes de la última modificación, no había uniformidad respecto
a cuánto tiempo tenía que pasar para yo calificar por primera vez a una persona condenada. Entonces, hoy día el 321 es súper claro, me dice, oiga, la persona lleva 30 días ya con su sentencia ejecutoriada, usted le califica la conducta. Y otra situación que también regulamos, pero eso fue al interior del servicio, fue con qué nota parte una persona. Porque uno miraba hacia atrás y podía ver que una persona partía en regular, en mala, nunca en buena y ni en los mejores sueños en muy buena. Hoy día dijimos, mire, si la persona en su primera calificación de conducta, yo miro hacia atrás en el periodo que estuvo en prisión preventiva y no tiene faltas, parte en buena. Porque muy buena es de excelencia, como el 7, entonces es esa confianza. Por lo tanto, esos fueron criterios que se establecieron para objetivizar el tema de la calificación de conducta, que es la base de nuestro sistema de ejecución penal. ¿Cómo funciona todo esto? Nosotros como servicio, a ver, la Comisión de Libertad Condicional, que es un ente administrativo conformado por jueces, pero en materia administrativa, es del derecho administrativo, ¿ya? No es derecho procesal. Funciona 2 veces al año, ordinariamente, ¿ya? En abril y en octubre. Por lo tanto, nosotros como Gendarmería tenemos que mandarle, ayúdenme con los números que nunca me acuerdo, los primeros 15 días tenemos que, el primer día hábil de abril y de octubre, tenemos que mandarle todos los expedientes, que den cuenta que la persona cumple con los requisitos formales, es decir, el tiempo mínimo de reclusión, la conducta y el informe de postulación psicosocial. Lo mandamos para allá, salvo los chicos de lesa humanidad que tienen que pasar por la dirección regional respectiva para que se haga una revisión, porque se le exige más, tiene más exigencia una persona condenada por violación a los derechos humanos. Y el Tribunal de Conducta tiene que sesionar entre los primeros 15 días de abril y de octubre y ver si rechaza o concede la libertad condicional. Y el jefe de unidad tiene, ya se los dije, el primer día hábil de abril y de octubre. Y es lo que pasa muchas veces lo que pasa en la práctica es que la comisión les rechaza la libertad condicional y recurren de amparo. Y la Corte les otorga la libertad condicional. Y eso pasa mucho. Yo no sé si acá se da mucho el tema, pero yo me acuerdo que en la Araucanía, en el último periodo, al menos, yo me recuerdo de 2 o 3 casos que por la Comisión de Libertad Condicional fueron negativos, después en amparo a la Corte o a la Corte Suprema. Salieron positivos. Sí, yo no sé si ustedes puedo dar solamente un caso que he entretenido. Los Talcal-Quidel, que están condenados por el incendio y muerte del matrimonio Luxinger-Macay en la Araucanía, que ha sido bastante bullado. A ellos les dieron la condicional, o sea, no se las dieron, se fueron apelaron, se las dieron y la Suprema se las volvió a revocar y volvieron a cumplir. Pero es como la comisión no da mucho, es mucho más fácil irse por amparo. Así que eso es lo que pasa con la libertad condicional. No se da mucho. Y es una tremenda pena para nosotros. Muchas gracias por venir. María del Pilar Romero, con la abogada de Gendarmería de la Dirección Regional. Ella es funcionaria que lleva una trayectoria importante de Gendarmería, no trayectoria, pero ella viene llegando a Santiago, por eso que ella, algunos datos más de la región, ella está como nuevita recién llegada. Pero a raíz de que nosotros ya terminamos la exposición, ¿es cierto? Y comentarles también por qué para nosotros es importante como Gendarmería el Centro de Apoyo para la Integración Social, porque atendemos el 409, pero además nosotros estamos con la libertad condicional, que se le da toda la atención con los delegados de libertad condicional. Cuando una vez ellos postulan y la postulación sale favorable,
ellos tienen que llegar al Centro de Apoyo a la Integración Social porque tienen un periodo de presentación. Las personas que no se presentan en ese periodo, obviamente se tienen que informar a los tribunales de que no está cumpliendo con el de llegar oportunamente al centro para empezar todo su proceso de su libertad condicional. Ahora, una vez que la gente está llegando a la libertad condicional, los delegados, que en este caso existen dos en el Centro de Apoyo para la Integración Social, hacen todo un trabajo previo para hacer un plan de intervención de un trabajo que por el periodo que le queda de la libertad condicional tiene que ser atendido, porque ellos no se quedan solos. El Gendarmería tiene que hacer el seguimiento, un trabajo permanente y constante con ellos, ya sea quincenal, semanal o mensual. Va a depender del plan de intervención que los profesionales van a realizar con el individuo que llega a la libertad condicional. Y una vez cumpliendo, nosotros, si revocan o hay alguna situación, todos se informan a los tribunales porque ellos están todavía sujetos a Gendarmería cumpliendo su condena. Algunos de ellos participan después que eliminan, que sea una vez que termina su cumplimiento, pueden pasar a este otro periodo que es la eliminación antecedente. Ahí cerramos nuestro trabajo completo con ellos y la invitación. El 409 que sabe como una acción voluntaria, porque ya las personas ya no están sujetas a la gendarmería, ya cumplieron su condena, pero solamente ellos, al querer eliminar cierto su antecedente, nosotros les damos todas las posibilidades. Eso es el trabajo que nosotros estamos realizando en Gendarmería, en el post penitenciario que nosotros le llamamos, que es después de todo el sistema abierto, semiabierto, y después llega este último sistema que es el post penitenciario, después de haber cumplido la pena, salvo con la libertad condicional, que es lo atendemos en ese centro. Ahora le dejo la libertad si alguien quiere hacer una consulta, pregunta. Estamos en el tiempo de querer hacer, lo invito, si alguien quiere hacer una consulta, una pregunta. Sí, tengo una duda respecto al... Tengo una duda respecto al alcance. Tengo una duda respecto al alcance del artículo sexto del 409, porque por lo que entendí, se estipula la prohibición por parte, no sé si exclusivamente de los funcionarios públicos, ¿no? Cuando una persona ya limpió sus antecedentes, de divulgar que en algún momento los tuvo. Pregunta es si esto es extensivo, por ejemplo, eventualmente, o qué pasa con el caso de las carpetas investigativas que maneja el Ministerio Público. Si uno está parte de un proceso investigativo, ya sea como imputado o como víctima, podría eventualmente ser solicitud de esta carpeta. Si una víctima hace solicitud de la misma por cualquier motivo, y si divulga esos antecedentes que están ahí contenidos, eventualmente igual podría abrirse un proceso contra ella por injurias graves. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que, claro, yo me refería a los empleados públicos, a los empleados públicos, pero en general el artículo sexto no lo explicita. Entonces, cualquier persona que divulgue el antecedente de aquella persona que eliminó bajo el decreto ley 409 puede ser sancionado y condenado por injurias y calumnias. Lo que yo les decía era que lamentablemente se da en más de las ocasiones que uno quisiera que los antecedentes no los toman como confidenciales. Nosotros como Gendarmería, cuando nos llega una resolución, nosotros tomamos el tomo y el folio de la persona, estampamos un timbre de confidencialidad, entonces cualquier persona que abra ese libro, digamos, o en los sistemas, está la prohibición de informar de aquella persona. Y eso debería ser en todas las instancias. ¿Por qué? Porque esa persona tiene que ser nuevamente vista jurídicamente, sobre todo, como una persona, como que si nunca hubiese delinquido, tal cual dice el artículo primero. Bueno, yo tengo una duda en relación a la libertad condicional.
¿Cuál es la diferencia entre conducta y comportamientos en relación al plazo mínimo para la aplicación de la libertad condicional? El decreto ley 321 habla de conducta intachable, pero en un artículo siguiente y el reglamento desarrolla que la conducta intachable desarrolla cómo vamos a evaluar la conducta. Y también el comportamiento. Nosotros utilizamos, la ley de rebaja de condena habla de comportamiento, pero se refiere a que una persona puede reducir el tiempo de su pena si tiene buena o muy buena conducta. Pero nosotros internamente como servicio, respecto de las personas imputadas y respecto de las personas que están condenadas a una pena de 1 año para abajo, como no les calificamos la conducta, porque la conducta la lleva a la libertad condicional, hablamos de comportamiento. Básicamente la conducta es si cometiste o no, en términos de comportamiento, una falta al régimen interno. Y las faltas son leve, menos grave y grave, según el reglamento de establecimiento penitenciario. Pero por eso hacemos la distinción. Entiendo. Sí, Mi duda es respecto a la libertad condicional, pero es más bien como su consideración, y es el carácter vinculante que tiene este informe respecto a la entrega de la libertad condicional. ¿Usted cree que es un problema la vinculación cuando al momento de dar la decisión de sí o no entregar la libertad condicional? Mira, Conociendo casos como el de la AMBAR, por ejemplo. es mi opinión absolutamente personal. Si fuera vinculante, mejor que la libertad condicional la demos nosotros, como un beneficio más, porque es un beneficio. O sea, todos los beneficios los damos nosotros, salvo la libertad condicional, que es el último, se supone que es el más bonito, y la reducción de condena que tampoco la damos. Entonces, o sea, que debieran tomarlo, a ver, si tú dices que si se mantiene con la comisión y es vinculante, la comisión entonces tampoco tiene mucho sentido, porque el informe, y además estás, a ver, la responsabilidad que les estás entregando al área técnica local es enorme. Así que es lo mismo que nos pasa muchas veces con los permisos de salida ordinario, porque el 518, que es el reglamento de establecimiento penitenciario, nos indica que el informe psicosocial es fundamental. Y ahí agarramos el término fundamental para otorgar o no otorgar una salida dominical. Yo creo que quizás tendríamos que trabajar mucho mejor esos temas, pero hoy día es un antecedente calificado. Si va a ser vinculante en algún minuto, o que lo otorgue, que lo otorgue Gendarmería, y ojalá algún día tengamos un tribunal de ejecución de pena, que lo den y que sea judicial, no administrativo, porque hoy día la comisión, no obstante estar integrada por magistrados, es administrativa. Entonces, sus resoluciones son recurribles administrativamente. Ha mutado mucho la libertad condicional. Mucho. Bueno, mi pregunta es, una vez transcurridos todos los 5 años para la antecedentes, ¿sobre qué ocurre con estas causas en la oficina judicial? ¿Estas causas siguen en esa plataforma o de algún modo son marcadas? Porque además la divulgación de estas si tiene alguna connotación de delito o algo, ya que estas son, según lo que sabe, quizás la ley de tramitación electrónica son de acceso público. Entonces ahí va mi pregunta, o sea, ¿qué sucede finalmente con las causas que están en la oficina judicial? ¿Que se eliminan o de cierta forma se suspenden porque, como decía, son de acceso público? Eso. Muchas gracias. En estricto rigor debieran eliminarse, pero
pero si uno se va a las plataformas, las anotaciones continúan O sea, sigue generalmente, estando la condena. claro. Pero en estricto rigor debieran eliminar. De hecho, por ahí indica como un término más, como así como cuando habla en vez de básica, de primaria, como términos más, cuando habla de internos de reo, habla de presidio. También en uno de los artículos, no recuerdo específicamente, habla de la destrucción de los antecedentes que ocurrieron en esa causa ya eliminada. Ahora, el Ministerio Público ahí no sabría indicar ni sé de quién es la responsabilidad de que eso continúe ahí, la verdad. El Poder Judicial. O sea, el Poder Judicial. El 409 ha sufrido algunas modificaciones, Sí. es bastante arcaico. En términos de redacción, ¿no? Es una buena herramienta, pero es... Aló. Muchas gracias por sus exposiciones. En nombre de nuestra facultad y de nuestra oficina de vinculación con el medio, estamos transmitiendo online por Zoom y desde ahí Valentina pregunta lo siguiente. ¿La eliminación de los antecedentes considera todo tipo de delitos o existe una prohibición de no eliminar cierto tipo de delitos, como lo que ocurre con los delitos sexuales? O lo que ocurre en Estados Unidos con la lista de sex offenders. ¿Existe o se ha propuesto en Chile un sistema similar? Como hablábamos anteriormente, la modificación, porque antiguamente podían ser todos los delitos. Ahora con la modificación que se hizo en febrero, las condenas que están con suspensiones perpetuas, inhabilitaciones, perdón, perpetuas, no se pueden eliminar. De hecho, hay un documento que es de la Fiscalía, que es un documento relativamente nuevo, que indica, ¿cierto?, que algunas penas accesorias se toman como penas principales en el caso y hay una serie de delitos, como por mencionar algunos: violación de persona de mayor de 14 años, estupro, abuso sexual con contacto grabado o calificado. Son, la verdad, que una serie de delitos que indican que, según lo dispuesto en el artículo 372, dice acá: los fiscales deben solicitar expresamente la pena accesoria de inhabilitación absoluta perpetua en sus acusaciones o requerimientos por alguno de los siguientes delitos. Y el documento se los puedo dejar si gustan, porque si bien es cierto, es un documento del año 2022, y aquí está muy, muy, muy detallado cuáles son aquellos delitos, y hablan también de las obligaciones respecto de las inhabilitaciones para las personas cuando son violentadas, los adultos mayores, por ejemplo, o situación de discapacidad. También hay una serie de delitos y documentos que se los voy a dejar para que ustedes mejor lo estudien, porque es muy jurídico y ustedes lo pueden manejar mejor. Hola, Hola. yo tengo una pregunta respecto, o sea, me quedó claro que a partir de 2013 cambió la reglamentación en torno a los delitos de carácter sexual, pero me quedó una duda respecto de si el delito se cometió antes de 2013, pero la persona quiere eliminar a través del decreto de ley 409 los antecedentes que quedaron por ese delito luego de 2013, que se aplica algún criterio respecto de respecto de qué reglamentación se quiere utilizar, si antes, o sea, se debe utilizar, si la de antes del 2013 o la que rige luego de este cambio que se realizó. En realidad, las fechas vienen relacionadas con la ejecutoriedad de la sentencia. Entonces, si una sentencia ejecutoriada está el 2012, es decir, antes del 2013, esa persona sí está en condiciones de eliminar sus antecedentes penales, aunque haya sido un delito
de abuso sexual, incluso de menor de 14 años. Ahora, si la sentencia está ejecutoriada entre el 2013 y el 2022, ahí las sentencias tienen, o sea, las inhabilitaciones que sean temporales pueden eliminar. Y se supone que, bueno, y aunque sean perpetuas, y las perpetuas no, aunque sean en esa fecha, lo que pasa es que desde el 2022 la ley indica, o se indica, ¿cierto?, que ahora todas las condenas por este tipo de delitos tienen que tener inhabilitaciones perpetuas. Ya no van a existir inhabilitaciones en los casos de abuso sexual de niños y niñas y adolescentes, porque antiguamente era de menores de 14 años y no incluían a los adolescentes. Ahora, con la modificación del 2022, incluyen a los adolescentes y se indica que hay obligatoriedad por la autoridad pertinente de indicar una inhabilitación perpetua. No sé si te quedó... Eso también había una discusión en la libertad condicional de cuál era la ley que se aplicaba para el tema de los tiempos mínimos. Y antes era, o sea, tuvimos distintos, como lamentablemente el derecho penitenciario ahora está tomando un poquito de fuerza. Antes todo era la Contraloría, y la Contraloría salía del penitenciario igual que lo que nosotros podemos saber del chino mandarín en su época. Y nos indicaba la Contraloría que teníamos que aplicar la ley vigente a la fecha de perpetración del delito o a la fecha de la ejecutoria. Y hace poquito el propio 321 nos dice, oigan, aquí usted tiene que aplicar la ley vigente al momento de la postulación. Y ahí ya se sacó todo porque teníamos que tener para atrás, o sea, imagínate un delito cometido en el año 82. Teníamos que volver a cuál era la ley vigente, o sea, el 321 vigente al año 82. Y ahora ya lo zanjó la ley. Ahí hay otra consulta. No sé si se habrá hablado de esto porque llegué un poquito tarde, pero mi pregunta es si podríamos decir que la eliminación de antecedentes penales es una herramienta para, en último término, mitigar la discriminación, o me gustaría saber en realidad como cuál es el objetivo de la eliminación de los antecedentes penales, porque igual, por lo que alcancé a leer igual, pareciera ser que hay varias limitaciones como para poder obtener la eliminación. Entonces me gustaría saber como, ¿qué opinan ustedes? O si hay más opiniones de la doctrina quizás sobre cuál es, en último término, el objetivo y si podríamos hablar de la discriminación. Gracias. Sí, efectivamente, el estigma de las personas que tienen alguna condena en su prontuario penal, efectivamente, nosotros lo vemos día a día, en el solo hecho de buscar un trabajo, ¿cierto? En el solo hecho de incluso de repente la discriminación incluso llega, como lamentablemente nosotros hemos comprobado, de que los antecedentes penales nuestros inciden, o no inciden, mejor dicho, perjudican a mis hijos, a mis nietos, incluso a mis sobrinos. ¿Por qué? Porque los antecedentes penales, si uno no hace el trámite, el antecedente queda ahí. No es como el DICOM que desaparece automáticamente. Entonces hemos visto lamentablemente situaciones de abuelos con causas del año 76, por ejemplo, un día yo atendía a un señor que su hijo estaba, su nieto había pasado todas las pruebas para entrar a la Fuerza Aérea y lamentablemente saltó el antecedente de su abuelo. Fue como una situación familiar bastante compleja porque evidentemente no era un tema social en cuanto a la familia. Nosotros consideramos, como yo decía anteriormente, que la eliminación de antecedentes penales, evidentemente, como restituyen ciertos sus derechos, las personas pueden, como decía la colega, insertarse porque muchos de ellos
han tenido condenas bastante largas de reclusión. Hay otras personas que han cumplido condenas en penas sustitutivas, por ejemplo, pero que tampoco tienen la habitualidad de hacer un trámite X, y nosotros lo que hacemos, y lo que no había mencionado, es que durante esos 2 años, o esos 5 años, nosotros tenemos un programa de integración social en donde nosotros apoyamos a las personas para empleabilidad, también para que ellos también se capaciten, y como vemos que efectivamente la discriminación laboral, o sea, bueno, sabemos que la cesantía está a la orden del día, sobre todo para nuestros usuarios. Entonces nosotros lo que hacemos es que este último periodo se han hecho bastantes capacitaciones en el área de emprendimiento para que cada uno pueda ir buscando, ¿cierto?, sus propios intereses, para que al final de esa capacitación, que es una capacitación, como digo, que les ayudan a comenzar sus propios negocios, al final del periodo se les entregan herramientas, insumos, maquinarias, dependiendo de cada interés de que ellos han tenido. Y evidentemente esta oportunidad, porque así como el decreto ley 409, como decía Lilian, es un trámite voluntario, yo siempre le digo a los usuarios, esto es un trámite voluntario porque usted comienza cuando usted decide estampar su primera firma, pero se transforma, entre comillas, en obligatorio porque tiene que cumplir sus 25, 61 firmas de 2 o 5 años. No sé cuántas son de 10, no he sacado esa cuenta. Y evidentemente una persona que obtiene, ¿cierto?, un pequeño emprendimiento, evidentemente su desempeño a nivel social va a mejorar. O sea, ya varias personas de repente nos indican que les cuesta mucho encontrar trabajo, y ellos dicen, bueno, si no encuentro trabajo voy a tener que nuevamente salir a trabajar, como dicen ellos. Entonces, esa es la pega de nosotros, que ellos no tengan ese vacío, como digo, con este programa de integración social o el libertad condicional, como dice la colega, que hoy en día afortunadamente la libertad condicional antes era un control administrativo, la gente iba una vez a la semana. Hoy en día tienen un delegado de libertad condicional que tiene un plan de intervención, y ese plan de intervención está, ¿cierto?, enfocado en disminuir la reincidencia delictual de aquellas personas. Entonces, si tú me preguntas, hoy día nosotros somos el patito feo de la sociedad, porque estamos llenos de noticias, ¿cierto?, en términos comunicacionales de muchos delitos, de mucha delincuencia, y nosotros venimos a hablar de la eliminación de los antecedentes, pero que nosotros tenemos la convicción que esas personas que toman la decisión de eliminar sus antecedentes penales vienen de vuelta. Y hay que decir de que la deserción de estas personas generalmente no se da por comisión de nuevo delito, es un porcentaje afortunadamente bajo. Hay personas que dejan de firmar por, no sé, el otro día me tocó una persona, una niña que llevaba 15 firmas, y me la encontré en una plaza ciudadana y me dijo, ¿sabe qué? Yo tengo 15 firmas y qué sé yo. Y esa persona puede volver al CAIS. Nosotros vemos el caso, ella me indicó que fue por un tema médico, ¿verdad? Y esa persona, nosotros estudiamos el caso como consejo técnico, los profesionales del CAIS, y esas firmas se validan. Por ende, ella le faltaban solamente 10, porque lo que dice el decreto ley 409 para aquella persona que era primeriza son 25 controles. No habla de si es interrumpido o no. Entonces, la flexibilidad para hacer firmas transitorias, para retomar sus firmas, para hacer traslados a otras ciudades, hacen de que esta discriminación que nosotros vemos extra institucional para nosotros vamos como luchando contra la corriente, por decirlo así. Pero te voy a dar un ejemplo. El año pasado nosotros fuimos al complejo penitenciario
a dar, nosotros vamos casi todos los meses a dar charlas al complejo penitenciario, a las personas que están próximas al egreso. Y generalmente uno como que se frustra porque no llegan tantos acá al CAI de Valdivia, pero porque obviamente tenemos mucha gente de Santiago. Pues. El año pasado ingresó una persona del complejo penitenciario a nuestro CAIS. Y este año nosotros en 4 meses hicimos difusión a 25 personas y ya llegó una. Para nosotros eso es un éxito. ¿Alguien más? Bueno, si no habiendo ninguna otra pregunta, vamos a dar por finalizada nuestra actividad. Vamos a dejar aquí a la persona que dio la bienvenida para cerrar nuestra actividad. Agradecido a cada uno de ustedes. A nuestras expositoras, a nuestros asistentes que nos acompañan hoy en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales acá del campus y la Teja, y a quienes nos acompañaron virtualmente por nuestras redes sociales de Derecho UH. Les recordamos que esta actividad va a quedar grabada en nuestra biblioteca y agradecemos nuevamente la colaboración de Gendarmería para esta actividad, a quienes les pido que le demos un último aplauso y que todos ustedes tengan muy buena tarde.